Bueno, y ahora sí es momento de hablar de lo que se considera una revolución en el mundo laboral, porque lo mencionábamos en el comienzo de nuestro noticiero, Brasil ya se está preparando para experimentar una reducción en la jornada laboral semanal. Esto quiere decir que van a pasar a ser 4 días nada más los que se trabajen en Brasil, o bien dicho, 32 horas semanales. Un esquema que ya se aplica en otros lugares, como por ejemplo en Bélgica, en Sudáfrica, en Suecia, España, y ahora sería el turno de este país sudamericano. Lo que tenemos que destacar es que esto va a ser una suerte de prueba piloto que va a durar unos 6 meses a partir del mes de noviembre en pequeñas empresas. A pesar de que se considera una reducción en el tiempo de trabajo, un 20% en esta reducción, los salarios van a ser los mismos. Esto es lo que tenemos que aclarar, lo que implica esta revolución en el mundo del trabajo. El objetivo, sí. Cuando aquí tuvimos a Gabriel Solano fue que hablamos con él, el candidato, uno de los precandidatos a presidente por el Frente de los Trabajadores, de Izquierda de los Trabajadores. Mencionábamos esta alternativa. ¿En dónde se apoyan aquellos que intentan avanzar con este tipo de ideas? Es en generar horas libres para seguir incorporando fuerza laboral a un trabajo registrado. Esto es lo que uno de los argumentos para defender este tipo de ideas, ¿no? Es reducimos en este sector y traemos nuevos trabajadores a ocupar ese espacio que va a quedar vacío durante un determinado periodo de tiempo. Pero aquí vale la pena aclarar algo. Las jornadas semanales de trabajo no son iguales en todos los países. Por eso que cuando uno compara un país con el otro debe tener indudablemente presente qué es lo que marcan los estatutos base que rigen la fuerza laboral de cada uno de estos países. En algunos son de 36 horas, en otros de 38. Hay otros países que tienen hasta 40 o más horas semanales registradas en los convenios colectivos. Y también claro está que la situación económica no es la misma en todos los países como para poder hacerle frente a un esquema de estas características que claramente está buscando que los trabajadores tengan un equilibrio en lo que sería su vida laboral y también su vida personal, y así también priorizar o ponderar también la salud mental, la felicidad, el bienestar de la persona. Se lo entiende en un todo. Pero a propósito de lo que mencionaba Fer, lo traemos en la mesa de debate porque Argentina tiene proyectos de estas características, por supuesto que todavía no tienen consenso, pero sí hay proyectos al respecto. La realidad, y lo que planteábamos también al comienzo del noticiero, es si realmente es algo viable en la Argentina. Por eso, en primer término, vamos a escuchar un economista hablar sobre el tema. La Argentina se encuentra desgraciadamente en un momento económico muy complicado, ¿no? Con una inflación que nos termina comiendo los bolsillos cada vez que vamos al supermercado a comprar alimentos o lo que sea, ¿no? Entonces, hoy por hoy, el problema de la gente es cómo llegar a fin de mes. Y está la gente en un tema que cada vez tiene 2 trabajos o 3 o busca ingresos suplementarios al salario o al empleo formal que todos tenemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pensar en una reducción de la jornada laboral posiblemente termine derivando de que mucha gente utilice ese tiempo para tener un segundo empleo en sí. Entonces, eso está un poco en contra de cuando se planteó esta idea de tener 4 días laborales, que es que el 5.º día que queda libre se pueda destinar a la familia o a contextos más familiares o sociales en sí. Las empresas están sufriendo, como las personas, la situación económica de que por un lado tienen que mantener los sueldos de la gente que está gremiada o de la gente que, digamos, que necesitan mantener trabajando y que se ajuste su sueldo a la inflación. Por otro lado, que los precios de los productos o servicios que vendan van en línea con la inflación también, pero el mercado se está achicando. Entonces, hoy por hoy la situación de las empresas está también en cómo llegar a fin de año con gente trabajando y productos vendiendo. Para pensar en una economía donde la gente va a estar pensando en trabajar 4 días a la semana, deberíamos pensar que la inflación se va a hacer algo más lógico, en un rango de un 20 a un 40% anual, y para llegar a ese punto nos hacen falta por lo menos 3 años de una estabilidad económica.
Muy interesante. Con mucho optimismo también unos 3 años para bajar lograrlo. a un 20-30% la inflación. El economista lo marcaba como uno de los factores determinantes para que esta reducción en la semana laboral pueda llegar a ser una realidad en la Argentina. Depende Eso es lo que... también a quien se escuche, ¿no? Con las Sí. argumentaciones a favor y las argumentaciones en contra. Es interesante escuchar a todas las partes. ¿Dónde esto ha tenido cierto grado de éxito o ha sido definitivamente exitoso? ¿Y por qué en otras organizaciones, economías o figuras políticas que gobiernan esos países ni siquiera se lo plantean? ¿Qué dicen desde el sector empresario, Anto? Bueno, hay que hacer también una salvedad acá. Consultamos a uno de los referentes de la Federación Empresaria de Mendoza, que asegura que esto no puede, de la Federación Económica, perdón, que no se puede poner en debate de una manera aislada, sino que se lo tiene que entender como un todo, Claro. ¿no? Al sistema lógico. laboral, partiendo, por ejemplo, por el sistema impositivo que hay detrás del costo laboral, como así también la cantidad de trabajo en negro que se registra en nuestro país. Por eso ahora escuchemos la palabra de Brennan. Creo que la legislación argentina tiene muchos beneficios. Es una legislación que es de avanzada, digamos, en algún momento, que obviamente tenemos que repensarla, porque si no, no estaría el 50% del empleo en la informalidad. Cuando se hace el estudio de costos de cualquier producto que consume cualquier ciudadano, desde un producto de uso cotidiano hasta un producto exportable, tiene, digamos, dentro de su ecuación, digamos, el costo laboral. Ese costo laboral es un tema que en cada actividad tiene su peso y obviamente cualquier modificación que se haga, para bien o para mal, va a influir directamente sobre el precio final del producto o bien que se consume. Creo que hay que convocar a todos los sectores, hay que hacer un diálogo mucho más amplio y no tomar un tema en particular como la jornada laboral sin tener en cuenta todo lo demás. ¿Esto podría llegar a generar más empleo? Yo creo que puede llegar a generar más desempleo también, ¿por qué no? Claro, ahí se abre otro interrogante, ¿no? Puede generar más empleo, pero como así también más desempleo. Tenemos la palabra entonces de Brennan, referentes de empresarios, también tuvimos la palabra de un economista. ¿Y qué piensa la gente al respecto? Bueno, esto nos decían. ¿Argentina pensás que está preparada para un proyecto de estas características? No directamente, porque justamente con la jornada laboral que hay actualmente, la gente ni siquiera puede llegar a final de mes, entonces si la reducís, ¿cómo vas a querer llegar si trabajas menos al fin y al cabo? Se podría aplicar, tanto se haga un análisis y si se cumplen bien las expectativas, todos los objetivos, no habría problema en implementarlo. Por la economía, por la falta que hace la plata acá, no sé, me parece que no. A mí me parece imposible, ¿por qué? Porque nosotros vivimos el día a día y yo soy pensionado y aparte trabajo más horas con mi auto, haciendo otras cosas y no me alcanza el sueldo. No te diría que está preparada, pero bueno, a ver, como somos sería genial, pero no creo que estamos preparados para eso. Yo creería que sí se puede, porque con la inflación, todo esto que estamos en ese tema, está complicado, pero entre todos yo creo que podemos.